Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los efectos de la reducción del flujo de aire en condensadores de equipos de refrigeración y climatización. Hay que tener en cuenta que la capacidad de disipación de calor del condensador, en este caso Q sub con que tenemos aquí, está en función, aquí vemos un diagrama de Mourier donde vemos que está en función del calor absorbido en evaporador y línea de succión por el refrigerante más el calor que adquiere el refrigerante en el proceso de compresión, tal cual como estamos observando aquí. Entonces estamos hablando de las diferencias de entalpías desde el refrigerante a la entrada aquí del condensador y salida del mismo. Por tanto está en función de aquí del calor específico por el flujo máximo de refrigerante que nosotros podemos analizar fácilmente en un diagrama de Mourier. Entonces estamos en esta parte para recordar. Otra razón que tenemos que para recordar aquí es que en ese calor que está disipando al aire, vamos a ver aquí en la fórmula, está en función del S por el K por el delta Tm. Entonces, ¿qué es el S? El S es la superficie de transmisión de calor del condensador en metros cuadrados. El K es el coeficiente de transmisión global del condensador en kilovatios por grados Celsius metro cuadrado. El delta Tm es el diferencial de temperatura media y está conformado por el valor de la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Hay que tener en cuenta aquí que este es el aire que entra y sale del condensador, y esa temperatura media del aire está en función aquí del promedio entre la temperatura del aire que entra más la temperatura del aire que sale entre dos. Estamos hablando de la temperatura promedio de este valor que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros queremos tener un valor mucho más preciso, entonces hay que tener en cuenta que hay que calcular, utilizar el mismo S, el mismo K que ya especificamos por el diferencial de temperatura media logarítmica, que es este valor que está aquí. Y ese valor tiene una ecuación o una fórmula que vamos a ver a continuación, donde aquí la tenemos. Miren aquí, el delta TML está en función de, aquí tenemos la temperatura de condensación. Observen aquí, esta es la temperatura del aire que entra al condensador y la temperatura del aire que sale del condensador. Hay que tener en cuenta que esta es va cogiendo una curva, no es recta, y por esa razón se calcula el diferencial de temperatura media logarítmica. Entonces vemos que está en función de, veámoslo aquí, delta T sub 1, que es delta T sub 1, tenemos acá, mírenlo, donde es la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del aire de entrada. Aquí lo tenemos, bien, menos delta T2, que es la temperatura de condensación menos la temperatura del aire que sale del condensador. Aquí está eso dividido entre el logaritmo natural de la relación del delta T sub 1 sobre delta T sub 2. Entonces aquí tenemos la fórmula, y esa es la fórmula que utiliza para sacar un cálculo bien más preciso con respecto a la disipación de calor del condensador. Muy bien, entonces esto es una información para recordar. Ahora vamos a entrar en detalle de nuestro motivo del video. Bien, vamos a comenzar nuestro análisis. Vemos que si hay una reducción del flujo de aire en el condensador, que puede ser por muchos motivos. En este caso, una reducción de las RPM del motor, también puede ser por un daño de un motor, por bloqueos parciales en el motor de ventilador, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a entender que con la reducción del flujo de aire que pasa por el condensador, entonces menor masa de aire debe absorber el calor que está disipando el condensador. Entonces, por esa razón, el diferencial de temperatura que sucede a la entrada y a la salida simplemente se va a incrementar. Aquí tenemos el valor de la temperatura del aire que entra y el valor de la temperatura del aire que sale. Entonces debe incrementarse. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en esta condición con respecto a los siguientes análisis. Entonces tenemos aquí que el calor que está disipando el condensador debe ser absorbido por el aire. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que el calor que absorbe el aire está en función del calor específico del aire, que es una propiedad que él tiene y por tanto es prácticamente constante, por el flujo de masa de aire que está pasando por el condensador
por la diferencia de temperaturas entre el aire que sale y el aire que entra, como estamos observando aquí. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro análisis. Resulta y acontece que cuando tenemos el menor flujo de aire que estamos viendo aquí, entonces yo debo mantener esa absorción o ese valor de calor que me está dando el condensador aquí, que está ahora mismo. Por tanto, si de este lado de la ecuación, si este valor simplemente se cae o se reduce, entonces, ¿qué sucede? El C sub P sigue igual, porque es una propiedad del aire. Entonces, ¿qué debe suceder para que compensar esta caída del flujo másico de aire? Este diferencial simplemente debe subir. Mírenlo aquí como estamos observando. Y en especial de estos dos componentes, ¿cuál es el que sube? Recordemos que en el caso de la temperatura del aire se va a mantener constante porque es el aire que está entrando allí, por tanto prácticamente su temperatura no puede reducirse para yo obtener un mayor diferencial, entonces se mantiene constante. Por tal razón, quien debe subirse debe ser la temperatura del aire a la salida del condensador, debe incrementarse y lo estamos observando aquí. Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder con respecto a esta situación. Ahora vamos a ver qué efecto va a tener aquí directamente en el condensador y en el sistema. Entonces para eso vamos a analizar la siguiente ecuación que ya habíamos especificado anteriormente, que el calor del condensador que disipa el condensador está en función del S, superficie, que ya lo vimos, el coeficiente de transmisión de calor K, por las diferencias entre la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Muy bien, recordemos esa partecita para que no se nos olvide. Correcto. Ahora, al aumentar el T sub OA, o sea, la salida, simplemente se incrementa el valor de la temperatura media del aire, o sea, se va a incrementar este valor que tenemos aquí. Y para sostener la disipación de calor, si este se aumenta, significa que este también, o la temperatura de condensación también debe aumentar para mantener la misma diferencia y este valor no se altere. Entonces vamos a explicarlo aquí. Vemos aquí que si la temperatura del aire a la salida aumenta, vemos cómo aumentó aquí, significa que esta temperatura media, que habíamos dicho que la fórmula es la temperatura de entrada del aire más la temperatura del aire de salida del condensador entre 2, véanlo, si este sube, pues obviamente este valor o este factor tiene que subir y es lo que estamos viendo aquí. Correcto. Entonces, si este sube, significa que el diferencial se va a reducir, o sea, temperatura de condensación menos esta nueva temperatura media de aire se va a reducir, lo cual implicaría que el calor del condensador se está reduciendo, lo cual esto es falso. Muy bien, entonces para mantener siempre el flujo de calor significa que si la temperatura media del aire sube, simplemente aquí la temperatura de condensación tiene que subir para mantener el mismo diferencial y mantener el mismo flujo de calor. Entonces, si la temperatura de condensación sube, obviamente debe subir la presión de condensación, como estamos observando aquí, y eso es lo que vamos a notar de entrada cuando tenemos esta condición, un incremento de la temperatura de descarga o de condensación del equipo, y obviamente recordemos en los videos que hemos visto que un incremento de la temperatura de condensación también me va a arrastrar un incremento también de la temperatura de succión. Entonces vamos a pasar a lo siguiente análisis. Veamos aquí tenemos nuestro equipo ahora. Bien, aquí tenemos nuestro equipo. Vemos aquí que el evaporador está con sus RPM normales, pero el condensador con unas RPM bajas en sus ventiladores. Entonces vamos a ver aquí, tenemos el manómetro de descarga, manómetro de succión y el batímetro del compresor. Por tanto, aquí simplemente ante el incremento de la presión de descarga, se va a producir un incremento de la presión también de succión y por ende un incremento en el consumo de potencia del compresor. Entonces vamos a observar lo siguiente, vamos a ver que la presión de descarga va a subir, la presión de succión va a subir ligeramente y vamos a ver un incremento en el consumo de potencia del compresor. Muy bien, entonces para ello hemos hecho una práctica acá con nuestro entrenador y vamos a ver el siguiente ejemplo práctico. Bien, vamos a hacer el análisis de los comportamientos del condensador para este equipo. Ahora primeramente vamos a tomar los valores. Aquí tenemos aquí potencia 413 vatios, corriente 5 amperios. Tenemos un diferencial aquí de temperatura de entrada y salida del aire condensador de unos 6 grados Celsius. Muy bien, temperatura de descarga 200 psi, disculpe, presión de descarga 200 psi,
Presión de succión, estamos en unos 25 psi aproximadamente. Muy bien. Estas son las temperaturas que tenemos ahora mismo. Salida de compresor 52, entrada de condensador casi 48, salida de condensador 34.6, entrada a la válvula 34, salida de la válvula o entrada de evaporador menos 18, salida de evaporador menos 18 y entrada al compresor menos 14. Muy bien, a partir de este momento vamos a nosotros a reducir aquí el flujo acá de nuestro condensador. Bien, bien, vamos a esperar aquí. Lo hemos reducido, véanlo aquí. Vamos a observarlo. Véanlo. Muy bien. Y vamos a ver, vean cómo comienza a reaccionar la temperatura del aire auxiliar condensador 39. Vean. Vean cómo comenzó a reaccionar inmediatamente la presión de descarga. Miren que estamos casi en 240. Muy bien. Aquí la presión de succión reacciona muy lentamente, pero vemos aquí la potencia del compresor cómo se incrementa. Véanlo aquí. Ahora vean nuevamente ese diferencial cuánto está. Llevamos casi por 10 grados de diferencia. Mírenlo aquí. Y vean las presiones. Véanlo acá. Exactamente. Vean todo, es ahora por 43 más o menos. Véanlo ahí. Observamos nuevamente la velocidad. Véanlo aquí. Vean cómo se está incrementando bastante. Yo casi voy por 250. Véanlo aquí. Vamos a ver las temperaturas en este caso. Mira las temperaturas. Aquí 51. Salida de compresor. Entrada de condensador 51. Prácticamente la misma. Temperatura de salida del condensador 36 subiendo. Esta temperatura de entrada de válvula 33.8. Más o menos estable. Temperatura de salida de válvula menos 16. Temperatura salida de evaporador menos 17, recordemos que tenemos una caída de presión aquí, y temperatura de refrigerante del compresor menos 12, véanlo allí. Vean cómo ya se nos subió la presión de succión, mírenlo aquí, y vamos por 250 aquí en descarga. Vean cómo se ha incrementado la potencia de consumo del compresor 456 y ya tengo un diferencial bastante alto, véanlo aquí, bastante alto. Entonces eso es lo que sucede cuando disminuimos el flujo de acá de aire en el condensador, ok. Entonces con eso vamos a incrementarlo nuevamente a su velocidad normal. Vamos a ver las reacciones inmediatamente aquí. Miren cómo comenzó a reducirse la temperatura del aire auxiliar condensador. Vamos a ver el consumo de potencia, comienza también a experimentar una reducción. Vean aquí cómo están las presiones de descarga, vean cómo se están disminuyendo, mírenlo aquí. Perfecto. Bien, vamos a ver la presión de succión, estaba casi en 30, ya comenzó a reaccionar la mirilla, véanla. Y después vamos a ver aquí las temperaturas. Muy bien, vamos a ver cómo van a quedar las temperaturas después de la reacción, ok. Entonces vamos a dar un tiempito para volver a hacer la siguiente parte de este video cuando ya tengamos una estabilización aquí del equipo. Entonces demos un minuto. Bien, ya ha pasado un tiempo. Vamos a ver aquí. Tenemos temperatura de recinto, casi 2 grados Celsius. Veamos aquí, vean la temperatura de salida del condensador, 37, disminuyó. Ya tengo un diferencial de 6. Veanlo aquí. Vean aquí la potencia del compresor ahora mismo. Está en unos 415, bajó bastante, la corriente 5 amperios. Vamos a ver la presión, tenemos 200 psi en alta. Succión la tenemos unos 24 o 25 psi, correcto. Veamos la mirilla, muy bien, llena. Y ya prácticamente las temperaturas podríamos decir que volvieron a sus niveles normales. Tenemos temperatura ambiente 30 grados, temperatura refrigerante salida de compresor 48, entrada de condensador 45, salida de condensador 36 prácticamente, entrada de la válvula 35.4, salida de la válvula, entrada evaporador menos 18, salida evaporador menos 19. Recordemos que hay una caída de presión, por eso se justifica esta temperatura más baja. Temperatura refrigerante de entrada del compresor menos 15. Muy bien, entonces ya podemos hacer los respectivos análisis con respecto a esta condición que estamos analizando. Muchas gracias por la observación de este video y nos vemos en otro.